¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a su resumen rápido, sencillo y con una visión independiente del mercado. Ya ven, nos hemos levantado totalmente tremendistas y hemos dicho que nos enfrentamos ante la semana de la liberación. Sí, así nos lo ha dicho el amigo Donald Trump, y es que el 2 de abril establecerá los aranceles al resto del mundo como consecuencia de su guerra arancelaria. ¿Y qué es o qué se entiende por aranceles recíprocos? Pues bien, si nosotros hemos establecido el IVA a los productos importados desde Estados Unidos, ya estamos yendo en contra de Estados Unidos y somos carne de cañón para que nos pongan aranceles. Ya ven, todo el mundo está hoy en día con este tema arancelario y China ya ha dicho qué es lo que va a hacer, y es que no se van a quedar de brazos cruzados si Estados Unidos implementa esta política. Aquí en Europa hemos establecido una ruptura dentro de las 27 naciones que componen la Comunidad Europea, y es que Irlanda y Francia y algunos sindicatos están diciendo que esperemos que no establezcamos aranceles contra Estados Unidos así por así, porque podrían ir contra algunos sectores agrarios aquí muy importantes en Europa. Y parece que Alemania está siendo la más agresiva, la que quiere establecer sí o sí una respuesta contra Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya le han atacado a los alemanes. Compañías como Mercedes-Benz estaban viendo cómo la semana pasada sus acciones caían como consecuencia de que el miércoles de la semana pasada Donald Trump anunciara, sin haberlo dicho de antemano, que establecería un arancel del 25% sobre los productos y los vehículos importados a Estados Unidos desde el exterior. Y esto produjo la semana pasada una amplia volatilidad. Es sumamente interesante mirar a qué titulares teníamos la semana pasada dentro del mercado. En primer lugar, había muchos titulares diciendo que el S&P perdía más de 100.000 millones de dólares por hora desde el miércoles hasta el viernes. También veíamos como muchos titulares decían que era el mejor trimestre histórico de la renta variable europea frente a Estados Unidos, con subidas del 15% en términos relativos. O también a nivel mensual estábamos viendo titulares diciendo que es el peor mes del S&P desde septiembre del 2022, y también muchos titulares diciendo que las megacaps caían un 4% intradía. Si uno se para a pensar, diría que hay más que los aranceles para ver todas estas caídas, y llevaría razón. ¿Por qué? Porque la semana pasada hemos visto muchos datos macroeconómicos. En primer lugar, hemos visto cómo el PMI manufacturero de Europa mejoraba relativamente frente al norteamericano, y veíamos cómo los servicios europeos caían en referencia a los norteamericanos. Pero lo principal estuvo en la sesión del viernes. Veíamos cómo el indicador preferido por parte de la Reserva Federal, que es el PCE subyacente, subía hasta niveles del 2,8% cuando se esperaba un 2,7%. Y también se veía cómo el gasto real del consumidor norteamericano caía en el mes de marzo un menos 0,2% frente a una subida del 4% del último trimestre del 2024. Con lo cual, ¿qué es lo que decíamos? Que era normal que los mercados cayeran. Y es algo que les recomendábamos la semana pasada en el último semanal. Les decíamos que no veíamos el suelo del mercado, que debíamos de esperar, y efectivamente vimos como la semana pasada la bolsa norteamericana, en el caso del S&P, caía un 1,5% y lleva acumulado en el mes una caída de más del 6%, y veíamos como el Nasdaq se dejaba cerca de un 2,5% y lleva más de un 7% acumulado en el mes de marzo. Veíamos también que la bolsa europea caía un 1,7% como consecuencia del lastre de todo el sector automovilístico, tal y como les explicábamos antes, y el que parecía que se comportaba mejor era nuestro mercado nacional. El IBEX solo caía un 0,30%. Los únicos activos que se mantenían estables eran las commodities. Veíamos nuevos récords del oro hasta niveles de 3.085, veíamos como el petróleo subía un 1,5%, y también habrá que decir que la renta fija y el dólar se comportaban bastante bien en la semana con niveles flat. De todo este comportamiento, ¿qué es lo que sacamos en claro? Que el oro parece ser el mejor activo de los inversores para jugar esta guerra arancelaria. Después, que no es solo aranceles lo que se está teniendo en juego a la hora de invertir, porque las tecnológicas están cayendo más que el S&P. Y por último, estamos viendo que hay mayor preocupación por el crecimiento frente a inflación. ¿Por qué? Porque a pesar de ver más precios el viernes, estábamos viendo cómo los treasuries a 10 años bajaban en TIR como consecuencia de ese menor crecimiento esperado del consumo. Habría que hacerse una pregunta actualmente, y es
¿Qué están haciendo los inversores supuestamente más aventajados, esos hedge funds? Pues les diremos que están vendiendo a marchas forzadas renta variable. Han hecho una venta que no se recordaba de los últimos 5 años y sobre todo en Estados Unidos y en el sector tecnológico. Y además estábamos viendo como en los últimos 5 meses no habíamos visto unas compras similares de crudo dentro de sus posiciones. Nosotros actualmente pensamos que estar en sectores muy conservadores, Japón, sectores como de materias primas, como en el caso del petróleo, o próximos pasos que pensamos tomar como invertir en la India, deberían de ser los sectores o las inversiones propicias en este entorno más volátil, sin olvidar la parte de activos alternativos, como son todos los que les venimos contando y que bajan la volatilidad con un mantenimiento de las expectativas de rentabilidad. No todo van a ser aranceles a lo largo de esta semana y tenemos que estar atentos sobre todo al dato de desempleo en Estados Unidos que conoceremos el viernes. Se espera un dato de desempleo estable y tal y como estamos viendo los últimos datos podríamos tener ciertos sustos. También tendremos datos de inflación aquí en Europa y tendremos datos de PMI sobre todo en China. En este entorno de volatilidad arancelaria les traemos 2 ideas para configurar de manera diversificada sus carteras. En la parte de renta variable directa, Imperial Brands, una compañía que nos ofrece un alza de un 20%, y en la parte de fondos de inversión les traemos un fondo que se caracteriza por uno de los factores sectoriales que nosotros estamos implementando dentro de las carteras, y es el quality. En este caso, el Guinness Global Equity Income sería un fondo que nosotros estaríamos metiendo dentro de las carteras. Siempre les damos una pregunta para acabar con este semanal, pero ya la hemos hecho antes preguntándonos qué es lo que estaban haciendo los inversores aventajados, con lo cual no nos queda otra más que desearles una gran semana de mercados y decirles que tienen una nueva cita para mantener el pulso a los mercados financieros la próxima semana aquí, de la mano de Beca.